porque no tengo cinta. Ahora cuando baje Pili le pido que me deje cinta. ¿Qué crees que haga? No, es que he ido al coche a por agua Y quería encintarlo. y no, bueno, no estoy seguro que lleve, seguro que va, pero ¿Dónde la compras? pues es que, ¿sabes? Los que se conocen las cintas buenas, es que en cualquier ferretería, pero las hay mejores y peores, más anchas, más estrechas, más... Y mi socio Carlos, que te lo diga Carlos del Hoyo o Tudi, que Vale. esos son los que lo tienen bien controlado. Comprar una que es más anchita Sí, y que dicen que es más más... fuerte, está muy bien. Es que las hay más finitas, luego muy pringosas. Vale. ¿Quieres dejarlo? Sí. Me queda un pelín lejos. Me queda un pelín lejos. Esto... Vale, esto no me entra aquí. Joder, están durísimos. Están durísimos. Estoy lejos. Estoy lejos.
Remolcadora de Charlie 17, prueba de radio, por favor. Remolcadora, ¿me copias? Yo desde luego que oigo no 5 de 5, pero 4 de 5. Vale, muchas gracias, Búho. Ha hecho prueba el 37 desde tierra. Yo sí que lo he recibido, pero ya digo un poquito bajo. Aquí sí se ha oído, Juan. Ya. El Búho está ahí y Pili no sé por dónde anda. Te llamaba por decirte que si te aburres y te quieres echarle un vistazo, mi libro, el que estoy leyendo, está en la bolsa mía en la que tenemos a juego. Porque cuando hemos llegado... Mucha pelea, ¿no? Pelea, pero bueno, ahí nos hemos aguantado. Sí, en un par de sitios o tres, no estaba mal. ¡Qué calor! Sí, luego han mejorado. Sí, luego hemos esperado que vinieran ellos y vamos a enseñarles dónde está. Sí, porque como iba con pasajeros, digo, hombre. Para lo que es Pili, digo, cuando pillamos de Ya, pero iba pasajero, digo, vamos a darnos ahí un poco de fuego, porque si no, volumen, ya lo he encontrado. Ya lo desde el último trabajo le quitas el volumen. Y entonces pues... Y luego ahí donde Casavieja más o menos también, si vamos un poco para atrás, que a lo mejor el hueso con el gancho. Cerca de Casavieja, pero no encima. También he encontrado otra de esas. Sí. Sí. Y luego ahí, cuando íbamos a dejar cuando estaba 300, no aguanta un poquito. Si remolca, te lo comento, me tiras te lo comentaré un poquito para allá, para... La madera. Sí. A ver, así esto es también digo yo, tampoco sin pegarnos. Sí, para tener altura por aquí no lo digo. Hombre, si me encontramos técnicas tirar la vida, no sé. Si yo veo que hay una técnica que ves tú que merece la pena y demás, la vida me quedo, ¿sabes? Pero más que nada porque si no intentar ir por más por allí. Porque yo entiendo que más por allí. El buey ya no sale mal. Sí, lo va a sacar José Miguel. Lo va a hacer 3 vuelos. Pero nada de holguras en los mandos. Muchísimo menos que el Eco 5, muchísimo menos que el Búho. Ah, esa es la pesa. La tapa esa metálica que le han puesto, ¿te vas con mi paraca o te quieres llevar el tuyo? No, esa misma. Vale. La tapa metálica que le han puesto es para que se puedan poner cosas ahí arriba
metálica dónde? Esta, la de aquí. Ah, ya. Para sí, tener que un entra los maletero, mandos, sí, sí. le han hecho ahí un registro ahí. Lo que pasa es que más adelante, ahora mismo prefiero no poner nada, ya llegará el momento. Sí, pero vale, cuando lo tengas lo pruebes bien, etcétera. Sí. Voy a revisar los mandos, ¿vale? Que no hay que... Eso se lo digo a Tudi, pero es que me da palo porque sé lo que va a pasar. ¿Has estado jugando otra vez ahí con los mandos? No, para nada. ¿Cómo sabía el cerrojo? Tiene en el borde, tiene como un botoncito que tiras hacia arriba. En el borde pegado a la cabeza. No he trasteado con los mandos. He tocado uno, pero dije, no, si vamos a salir a volar no lo trasteo. Ya lo trastearía. Se gira, el pilotito se gira. Se gira. Sí, o sea, haces así. Y sale. Y abre. Ya abre, sí. El FLAR está dando indicación de que le falta energía, ¿vale? Le falta la actualización a lo mejor. Lo que pone es power. A ver, entiéndelo, Vale. lo digo. Es este, ¿no? Sí. Además cada uno tiene su propia energía. ¿Se oía mal la radio? Se te oía bajito y con ruidillo. Estabas bien cerca del micro. Sí. Mírate el manual porque algunos tienen ganancia del micrófono. Sí, tiene ganancia el micrófono. Puedes subirla un poco. Llevo el manual ahí encima. Se enciende eso. Pues vas a notar, para cerrar los aerofrenos le vas a tener que meter caña. Donde estás sentado no cuesta tanto, ya lo probé ayer. No, están duros, ¿eh? Lo probé ayer, si estos ayer decían, está mal, no se cierran los frenos, me monté yo y ciclón. Sí, pero es que ayer con lo que le hicieron están duros. Todavía más. Están duros. A ver, veamos, yo con qué lo comparo, con el Eco 5 y con el Búho. También. ¿Están bien? Está bien de ganas. Pues ya está. No hay que encintarle nada más, ¿no? Le he encintado el agujero arriba, le he puesto la cinta ahí, le he puesto la cinta aquí, le he quitado los dos rojos. Exacto, esto, la antenita ahí. Si quieres la antenita hay mucha gente, depende cómo entre. ¿La has encintado ahí? Sí, la he encintado también. Esto tampoco es necesario al 100%. La he metido hasta el fondo. Vale, sí. Y Esto lo que da, el aviso ese es el de... Es por la zona. que lo tengo que actualizar el FLAR, ¿no? Sí, que acaban de hacer una actualización, así que estás buscando el puerto. Buscando, tiene un USB o tiene una tarjeta, depende del modelo, algunos tienen una ranura micro SD, otros tienen un USB, un enchufe USB directamente. Entonces el plan está ahí abajo. Joder, macho. Este es el de la corriente. Tú lo has trasteado un montón de... Este es el que irá al display, supongo. Es este. Sí, ese es el display. Pues supongo que este otro, a lo mejor, está por aquí. Míralo, aquí está. Vale, una tarjeta de micro SD y ya está. Entonces, espérate. Creo que llevo yo aquí. No jodas que llevas una encima. Sí, porque estoy hasta los huevos. Cuando le pasa esto, le pasa a todos. Ay, ¿verdad? Hasta la avioneta, ¿no? Hasta la avioneta. Entonces, Y simplemente se mete y ya está. hay que meterlo, no sé si esta tarjeta, espero no haberle borrado el archivo. Hay que meterlo, encenderlo y esperar. ¿Quieres salir enseguida o...? Sí, vamos a probar las cosas, sí. Vale. No lo digo por El ahí FLAR para- que está sin actualizar, bueno. lo Muchas probé gracias. también. Joder, tía. No puede ser, Es la fuente de todo aquí. como De dices, herramientas, de cinta, de... eres la alemana, lo tienes todo. No, esta es la primera vez, ya veréis cómo después ya me pasará Ya. como con el búho. Ya tendré me he dejado, me traje los respaldos y me dejé la batería. Me voy a buscar la batería, me traigo la batería. El coche me dice que párate, que se ha roto. Y yo, ¡ah! ¿Cómo que se ha roto? Ahora lo apago, lo enciendo y arranca todo bien, de verdad. Ya. Pero Sí te lo perdono que eres nuevo, pero luego hay gente que lleva volando 20 años y tampoco son capaces Pero de ya sabes tener... que No. tienes que comprar Una cintita. un rollo de cinta y y regalárselo a Pi. meterlo ahí, sí, Bueno, y ya. aparte de eso también. Es cómodo, es cómodo. Y unas tijeritas a veces, porque la gente luego empieza a Sí. romperlo, tal. Yo lo empiezan- acabo de romper con... Sí, con sí, los dedos, algunos perdona. puedes, otras son muy elásticas y no Ah. puedes. Entonces Me yo han tengo dicho que unas también, tijeritas. que hay que comprar una buena, que sea más anchita, que sea no sé qué, que no. Vale cualquiera, pero ¿Dónde al se final compra eso? En una ferretería. ¿Pero qué cinta es? Cinta aislante de electricidad. ¿Ah, sí? Corriente. La de Varios anchos y Pero algunas esa más no, elásticas y pero algunas menos. la cinta aislante con el calor se pone pegajosa y Sí, gomosa. claro, pero no la
la tienes tampoco... En el Segelflug a veces también las hay, Pero son un poco es más esta caras, pero cinta. bueno, total, no, ahí no te va, Las hay con de eso no te pegamentos va. mejores, peores, si es de Tesa pues tal, pues, Sí. o sea, si la dejas 20 años y la quitas se queda todo pegado. Sí, como Pero este. si Este tiene por debajo unas marcas. pues lo han tenido montado... Mm. ¿Has hecho tú una prueba de sentarte ya? No, ahora Si vas, mismo. necesitas Estábamos cojín o algo. el flag. Esa es tu Voy a probar posición. Desde que tenerlo te ahí en el conozco culo, te orientas a debajo del ala como el girasol, pero al revés. Sí, va ahí va. Es raro porque le faltaría un cinturón de medio. Ah, mucho no lo tiene. Porque se me queda por aquí. Sí, eso Ya. no lo tiene, pero eso el truco está en... Aprietas que abajo tienes que primero y después apretar arriba. abajo bien. Lo Sí. primero, O sea, el que te tienes coja, Exacto. que te coja la cintura. sí, ¿Sabes? Porque si te los lo pones huesos aquí, de la pelvis. te de Me lo, la me lo estaba poniendo aquí. Entonces mejor aquí abajo, ¿no? Debajo de la barrigota. Debajo. Teóricamente, pero hay, o sea, hay muchas veces que no va ahí, Claro, pero es no. donde tendría que No, ir el Pues me lo, hueso. depende me lo de cómo pongo. esté hecho el avión. Me lo pongo en la Sí. barrigota. Está muy bien. Yo si acaso, pero no se puede, pero los dos laterales esos me encajan perfectamente, pero no puedo meter ni una batería, porque entonces Aquí, dices, aquí esos claro, dos. Claro, pero bueno, esto avión más grande que este vas a encontrar Sí, pocos, ¿eh? sí. No, estoy comodísimo. Sí, sí. Hay muy pocos tan amplios, verdaderamente. Hay muy Es que lo pocos ves tan ahí, amplios. es como un globito ahí. Sí. Y voy bien en que de cabeza, me queda un dedito. Y con este sombrero que me queda grande, Sí, pero ¿vas a volar con ese? es que no tengo... No, volaré sin sombrero, me parece, porque no No, tengo cuando sombrero. si quieres te dejo yo uno. ¿Me o dejas sea, tú uno? Te ¿Me dejamos dejáis uno? cualquiera. Es que viste el de Ese ayer. no, porque con la Sí, no, te ese va a no puedo. molestar la Tienes que echar visera. el culo bien para adelante. Sí. Ya, pero es que Y tú sin eres sombrero, no, porque un no. ser humano normal que tiene los brazos normales, pero yo soy un ser humano que parece que me han cortado los brazos y entonces llego así. No llego, no llego. Se lo estaba diciendo ahora. Sí, sí, estoy como el dinosaurio, no llego, hago así. Por cierto, había un árbol con ramas, que es en donde ¿Es el que está hemos pillado, es o qué? el que hemos pillado. Está ahí abajo. ¿En serio? Sí, Ah, bueno, aquí. sí, Pero no aquí. allí rodando. No, allí que no. es el que decía. El tren está ahí, que no hay que tocarle. El freno de rueda, que no debe frenar mucho porque se va al No. tope, pero en estos aviones ninguno frena. O sea, si frena es sospechoso. Lleva 30 metros de tráfico. Sí, Sí. ¿Cuál es el aerofreno este? este es un club. El aerofreno es este. Ah, este. Son siempre los azules. Siempre ese son azul. azules. Es que, Esto madre ya se lo mía, ha comido el ese sol. azul, Claro. ese azul, Eso es se que lo yo ha estaba No, no, pero ya buscando y tengo el juego veía comprado. fotos. Vale, muy He bien. comprado el aerofreno, las dos bolas para que sean rojas. Bueno, no son rojas en este, son marrones. Este en amarillo y el otro Este de... cuesta cambiarlo, ¿eh? Este no vas a poder cambiar fácilmente. ¿Ah, no? No, porque va, mira, Van lleva pasado Ah, el cable vale. así y aquí con un remache, Mm. ¿sabes? Para que no puedas, para que al tirar va remachado como si fuera un cable esto de... Pues nada, pues lo Claro, dejaré. es el que menos. Pues sí. no lo cambies. Pues ese lo dejas en la estantería. Sí, yo creo que lo primero que voy a cambiar es el micrófono. Si se te Ese rompe, micro sí. tiene una pinta de malo. Este micro seguramente, a lo mejor es la ganancia simplemente. Esto se lo ponen muchas veces para que no... El micrófono a lo mejor no es malo, pero le han puesto esto porque... Pero por es el viento, que- hacen mucho ruido algunos. Yo es que en años mozos trabajé en sonido y un micrófono que tiene 50 años, 40 años, Sí, no, 50 claro, años, se estropean, está es mucho clarísimo. más fácil. Pero hombre, a lo mejor se lo han cambiado el micrófono. Tú No, lo- a lo tú- mejor no es tú- el original, ¿eh? ¿tú Yo crees ya le he que- cambiado al mío, ya se lo he cambiado 3 veces. 3 veces. Yo creo que a este no le han Bueno, cambiado. 2, o sea, es el tercero el que Viendo salió. cómo lo han montado, no creo. ¿Has visto que le han puesto la instalación por abajo cogida con cinta de paquetero, ¿eh? No, no es ni tan siquiera cinta aislante, es cinta de paquetería, de la blanca. De cintor, ¿no? Que es la peor que puedes encontrar. Aquí, Esa de papel, que como la dejes un año sí que se te rompe. aquí yo lo que voy a necesitar es ponerle un sueldo a Tudi y a Carlos y decirles, ¡ataca! Puede ser. El cinturón anda de ahí, a ver qué... Aquí tienes uno. Porque a mí el problema que me pasa a veces es que... Los cinturones están cojonudos, están nuevos, 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 Sí, eso. nuevos, nuevos. También, a mí lo que me pasa a veces es que no me dan, me los Claro. estiro todos. La cabeza, a ver, voy a cerrar un poquito. Sí, va a decir, bueno. A ver qué tal está esto. Se va bien, ¿eh? Sí, tiene buena pinta. ¿Ves? queda A todavía. él le va perfecto. Sí. A mí, Es que son muy grandes, o sea, es verdaderamente grande la cabina. a mí me quedo, no puedo meter la cabeza hacia atrás. O sea, Mm. podría, pero voy tocando. Mm. Pero también podría hacer eso.
echarme más, bajar el culo y echarme más hacia adelante. Siempre es suficiente para la palanca. Eso, porque ahora mismo lo que pasa es que la palanca me queda perfecto, o sea, cuando tiro aquí me queda perfecto y hacia adelante llego perfecto. Y estoy en el medio casi sin estirar, o sea, esto. Que en este se ven los cables. O a lo mejor no tiene la Sí, es curioso. Sí, se ve mucho. Pero eso es muy bueno, porque así si alguna vez se te desconecta algo, no tienes que andar desmontando nada. Sí. Los otros tienes que andar Muchos desmontando años llevas, sí, todo ahí. las cestas, tal, te llevas siempre alguna cosa. ¿Cómo va José? ¿Se ha quedado también por ahí, no? Ah, bueno, ya viene, creo. Ahí viene, Creo que es él. O a lo mejor es el búho, no lo sé. Bueno, pues Pues nada, ya está, ya yo creo queda que poquito, ¿no? Vas a perder un punto de fineza por el agujero que tiene en el... eso es, joder, es peor lo que le han hecho en la cola, que no lo han brochado y no lo han lijado los cabrones. Sí, Eso no lo no han cuesta lijado. nada. No lo han lijado. Bueno, No lo has cogido mucho, es verdad ya que le cuando lloraré a estamos Pili para que me en- enseñe a hacerlo. si estamos altos, Porque eso no debe ser pero difícil, es... Arreglarlo, lo más difícil es ya dejarlo así. Una vez que le das eso, le das con lija de agua muy finita, de 1000, Y poquito, 1500, sí, y poquito a poco, se ¿no? va suavizando todo. Que es delicado, con que lo muevas un poco ya lo notas. Bueno, pero el avión está bien, ¿no? Sí. Bueno, ya lo dirás tú cuando bajes, pero a mí me parece que el avión está perfecto para volar. Está bien, sí. Es un viejito, 50 años. Trata de volar bien ahí, José, mío, no sé qué, no tenemos a ver radio. si siempre que haya agua en el coche, porque a mí Ponle siempre la me radio, gusta sí que- ¿Tienes tú la radio? ¿Enciendo la radio? esta? ¿Entiende? Nadie, no No sé. sé, me la diste, ves. Yo tengo radio en mi coche. Todo, ¿eh? El de la izquierda de volumen. La voy a traer. Sí, porque no estamos escuchando a nadie. Yo tengo radio en el coche si queréis, ¿eh? En la mochila creo que hay una. En la mochila roja. La de Josemi. Ahí, ahí. Ese es el Eco 5, ¿no? No, ese es el búho, ¿no? Ah, ¿es el búho? No lo sé. Sí, Carlos, tú te vas a volar ahora. ese es el búho. ¿Vas a volar en este? Sí. Vale, ese es el búho. Sí, ya me he puesto el para. ¡Ay, qué bonito! Pues tío, hay cosas que nadie entiende. Mira, ya tienes el fly funcionando. Ah, ya está funcionando. Ya te verás ahí en el fly radar. No sé Muchas cómo gracias. saldrás. Vamos a mirarte. A ver cómo apareces para tenerte fichado. Si me han registrado alguna vez el nombre o no. Yo puedo cambiar el nombre. Sí. Lo voy a llevar. Está en una... Ya que está en mi No se hace ahí, coche, se hace en una base de datos de... Claro, todo, ¿no? Es que voy a hacerle caso a Pili y lo voy a dejar en Charlie India. En vez de Charlie 17, le voy a poner Charlie India. Y nos pone Juliet Juliet Yankee. Han Yankee. engañado. Julie Yankee, la matrícula. Es el búho, Ah, vale. pero bueno. Pues Julie Yankee. No ¿Eh? creo Ha que tarde desaparecido. tampoco en Ahí, venir. mira. ¡Mira! Ya existe este avión. Juliet Yankee. Julie Ya Yankee. le tenemos fichado. Julie Yankee. ¿Y el búho va a volar más o no va a volar? No lo sé. Yo creo que José él Miguel quería quería hacer varios. Ah, vale. Después podré abusar de ti. Si estás muy cansado, lo dejamos para otro día. ¿Y qué? Es que quería que me hicieras una ya, en el validación este, sí. en el asiento de atrás porque Nosotros la... el vuelo este lo vuelas tú Sí, hoy es, porque sí. hoy está el día tranquilito, Sí. no hay viento, Sí, es el sí, día lo- ideal para probar un avión, no un día que esté ahí. Lo tengo que meter en con pérdida, ¿no? Turbulencia, no hace falta. ¿Qué coño? Me dijeron, mételo en pérdida porque tienes que conocerlo. Y yo diciendo, joder, me da una pereza la pérdida. Cuando estés volando con el avión Lo voy a meter tarde o un temprano. año y estés un día por ahí a 2000 metros, Lo si haces. te aburres, Claro, lo ¿sabes? pruebas. Pero en los primeros vuelos, No me apetece necesidad, nada. ¿no? en los primeros vuelos lo que tienes que aprender es a volar el avión bien, hacer Sí, las aterrizajes coordinarlo. bien, Sí. y nada del otro mundo. Bueno, Sí, y en una castaña. Sí, me decías, ¿qué remolque más bueno, Rafa? Y digo, el tuyo sí. No, a ver, hubo un Tuyo sí. Bueno, el FLAR ya funciona. joder. Radio parece que también. Sí, la radio funciona. Lo único que eso, que tendré que verle lo de la Pero ganancia. yo un poquito bajo, un poco, no sé, eso, un poquito, seguramente subiéndole la ganancia, o a lo mejor el... ¿Tú qué crees? ¿Tendremos que cambiarle el panel para meterle el A 9510? ver, el problema del 9000 es que es un agujero grande. Sí, no hay que cambiar el panel, hay que Entonces, si quitas esto, este panel. no tiene por qué. Mira, quitas esto, esta mierda que no vas a usar, que esto es el Y esto soporte también lo de puedo un quitar, ¿eh? Colibrí, eso también lo puedes Esto quitar, lo voy a es un quitar, Garmin. porque además no me vale. Pero que sobre tenemos- todo en este lado, yo Sí. creo que es donde más hueco tienes. Y aquí meterlo aquí, Entonces, ¿no? Y ahí, si Tengo avión para el resto de mi vida. Sí, claro, hombre. Hasta que te quieras... Yo estoy muy contento, la Hasta verdad. que te quieras Ahora. comprar otro. Hasta que Que la tú digas que te has cansado. Porque No, realmente- este lo voy a la cambiar batería. por el montaje. Es que es... Ah, Eso cuando lo hayas montado unas cuantas veces. verás eso es ya como no te todo, parece exacto. tanto. La primera vez te parecerá imposible y luego... Porque hay gente que dice, el búho es imposible de El montar. el búho se monta. El búho es imposible. ¿Tres es un personas? sufrimiento". Bueno, pues ¿cuánta gente oirás decir eso? ¿Sí? Pero si el búho es una madre.
Pues lo mismo Además, te como- pueden decir de Me voy a- este, tú me voy a dices, quitar. es un sufrimiento, y llegará Arias y te dice, pero ¿qué dices? Si lo monto solo, con un... Pues bueno, eso es bueno. Hombre, ayer fue espectacular. Porque es la primera vez. La primera vez fueron 2 horas y la última no tardamos ni 10 minutos, 15. No llegó a los 15 La minutos. primera vez, una vez que le pillas ya los truquillos, esta es la emergencia. Sí, esa es la de Está medio emergencias. desenroscada. Ahí. Te tires de la Ya. emergencia, te quedes con ella en la Sí, mano. ya otro fin de semana probamos. Bueno. Va a volar el avión Carlos, que es mi instructor, para probar que todo va bien. Y después volaré yo. Es bonito, ¿eh? Es bonito, bonito. Espera. Espera, abre. A ver, cierra. Espera, dame un segundito. Sí, un segundo. A ver, dale. Abre bien. Es raro hasta en el cierre. Abre. A ver. Carlos, Espera. le han hablado. Carlos, ¿has oído que te acaban de hablar? Cierra. Te han preguntado si vais a salir. Voy a tener que cantar el viento en cola, ¿eh? Que está a punto de cantar el viento en cola. Mira ahí. Míralo. El marcador se tiene a la vista y yo ya decido si en 3 horas hay que salir, por favor, no te preocupes. Vale. Es un vuelo de prueba y 110 el remolque, es un monoplaza, como mucho. Dime. ¡Guau! ¡Cómo trepa! ¡Mira cómo trepa! E2, sí, 40-40, E5. ¿El móvil se quedó en la silla? Sí, estaba. Vale, vale. Estaba con la cartera, ¿no? ¿Y tienes la radio? Yo me estaba centrado en el despegue y no lo he revisado, pero aquí estoy con mi avión. Este es mi avión. Echo Charlie Foxtrot Juliet Yankee
en el primer vuelo como piloto al mando, obviamente. Mi instructor ha volado antes con el avión. Este avión me lo acabo de comprar y si me habéis agitado es que estoy hiper emocionado de volar mi avión por primera vez. Qué alegría más grande, con joder. Voy a cerrar esta ventana que... Vale. Es un estándar Cirrus, es un avión de clase estándar.
Vaya hostia me he dado. Vaya hostia me he dado. ¡Guau! Ahí vamos. Ahí vamos. Bien abajo. Vale. Se me ha caído el avión. Hostia, vaya hostia me he dado. Vaya hostia me he dado. ¡Guau!